O brindas un servicio y querés que tus clientes actuales y potenciales sepan siempre dónde encontrarte y no te pierdas la posibilidad de ingresar y figurar en la edición impresa 2018 de ¿qué? De Páginas Amarillas Uruguay. Asesórate por el 2480-8181 y descubrí las diferentes opciones para mejorar tu negocio. Podés ingresar a páginasamarillas.com.ui o descargar directamente la aplicación móvil. Seguinos en Facebook, Páginas Amarillas UI. Bien, retomamos. Por lo tanto, usted de las primeras cosas que decía Gerardo cuando empezó en el programa hoy es que se desmarca de lo que puede haber sido el comentario de Villarreal. ¿Eso significa que apoya el comunicado, por ejemplo, de la Federación Rural? No, son cosas distintas. Nosotros tenemos ubicaciones institucionales distintas. A mí me gusta decir, bueno, estas son las cifras, esto es lo que compartimos. Me parece que no hay elementos que podamos desde el Ministerio de Trabajo decir de que hay un fuerte componente de trabajo esclavo, no sé qué. Lo que sí está claro de que, como lo manifestaba, el sector rural, comparado con otras áreas de actividad, en formalismo y en salud y seguridad del trabajo, tiene registros distintos. Con respecto a lo que tú señalabas, a mí me parece muy bien el comunicado que sacó el sector rural, por dos cosas. Primero, porque está bueno que rápidamente se reaccione diciendo si estas prácticas existen, no tienen que ver con nuestra prédica. Sí. Y que lo haga un sector que, hay que reconocerlo, tiene notorias diferencias legítimas, democráticas, ¿no es cierto?, con el gobierno. Es un sector que no coincide mucho. Para poner un ejemplo, en la última ronda de los consejos de salario, el 90% de las rondas salariales, de las reuniones entre trabajadores, gobierno y sindicatos, llegaron a un acuerdo entre empresarios y trabajadores. Del 10% restante, cuando no hay un acuerdo, el gobierno tiene que decretar. Justamente el sector rural es del 10% donde el gobierno tuvo que decretar, en este caso, porque la patronal no comulgaba con los aumentos que estaban dispuestos. Y digamos, por ejemplo, que el laudo mínimo en el campo es de 16.500 pesos. Entonces, a pesar de que tenemos estas diferencias de enfoque, es bueno decir, con estas prácticas nosotros las combatimos. Me parece muy bien. Miren este mensaje, estar discutiendo, que llega a la página de Facebook del programa, estar discutiendo estos temas de la época colonial y latifundista de Sudamérica no hace más que confirmar lo bananeros que seguimos siendo. ¿Qué opinan? Porque este caso vuelve a poner sobre la mesa el eterno debate que se traduce en el acierto o en el error en la lucha de clases entre explotados y explotadores. ¿Es inevitable caer allí? A ver. Yo me felicito, realmente me felicito por la presentación que hizo Gerardo Rey. Realmente un manejo muy sólido de las cifras, un enfoque técnico, un enfoque objetivo, institucional. No es lo que uno acostumbra a escuchar cuando se presentan casos tan sensibles en la sociedad uruguaya. Bien, pero... Hay un reflejo siempre digamos, a partir de un episodio que, como él muy bien señaló, y yo creo que este quizás es el punto más importante, reconociendo todas las dificultades que hay en el campo, de cierto rezago, señaló, y creo que lo subrayó, por lo menos yo lo entendí así, que la violencia en temas de relaciones laborales es un caso excepcional. Sí, claro. Entonces, este me parece que es el punto central. Es decir, inferir a partir de un caso excepcional, único, del que no hay antecedentes, inferir toda una práctica esclavista, colonialista, no sé cuánto, latifundista, quién sabe de qué, no solamente es un error, es una mentira. Recién ahí me empezó a contestar la pregunta, ¿no? Ahí está. A ver si alguien quiere contestarla al revés. Lo tenía que explicar. Voy a aprovechar la baldosa en la que queda parada Graciano, justamente para reflexionar sobre un asunto que yo me había planteado, bajo dos palabras claves, para mi memoria, cifras y palabras. ¿Por qué? Porque justamente, primero, está muy bien lo que hace el director, está muy bien lo que hace Gerardo, decir que esto es frecuente, nosotros que somos el gobierno, pero más que el gobierno, el Estado, no podemos aseverarlo porque las denuncias no solo no dicen eso, sino que dicen exactamente lo contrario. Pero el Estado y el gobierno al frente de ellos hay políticos. Y el político tiene la obligación de hacerse preguntas. Y una de ellas
que se las tiene por obligación de hacer político y nosotros los ciudadanos es que no esté denunciado. ¿De verdad significa que no pueda ser una práctica más o menos habitual? Porque si no, corremos el riesgo de todos, por una razón o por otra, desde acá o desde acá, hacernos una gran mentira. Esa es una obligación que tenemos como sociedad. Che, que esto no se denuncie significa, o yo estoy en otro programa de televisión cuando escucho un día sí y otro también a propósito de la seguridad en nuestro país que se dice, no, resulta que mucha gente no denuncia, o no, o vivo en otro lado. Ah, resulta que ahí importa el tema, y ahora cuando hablamos del derecho de los trabajadores, bueno, si no se denuncia, debe significar que no ocurre. ¿Qué opina la tribuna? Obviamente que han mejorado las condiciones de la Inspección de Trabajo, del Ministerio de Trabajo y la confianza de los trabajadores en estos últimos años. No cabe mucha discusión, solamente con la Ley de Libertades Sindicales, la Ley de Negociación Colectiva y varias leyes más que se han establecido es mucho mejor. Sigue habiendo igual desconfianza a la hora de negociar, porque la persona con la que va a negociar en los consejos de salario, que en Montevideo y el área metropolitana, Canelones, estamos hablando de 2 millones de personas, o sea, la mayoría de la población de todo el país. Cuando está organizado sindicalmente no hacen las denuncias en la Inspección de Trabajo porque citan a las empresas al Ministerio a discutir en la negociación colectiva clásica o con el Consejo de Salario. Y si no hay avances en esa negociación, terminan yendo, muchas veces el propio Ministerio, pasando a la Inspección de Trabajo para que se investigue. Pero la mayoría de los trabajadores siguen teniendo dudas, miedos, temores, porque el trámite administrativo que lleva la denuncia en la Inspección de Trabajo es largo, lleva tiempo, tiene que darle garantía a todas las partes. Claro, por lo que él plantea, entonces, la inspección no funciona proactivamente, solo se activa el mecanismo ante denuncia. No, justamente es muy interesante las intervenciones que han tenido por lo siguiente. Primero, voy hacia la última, y lo complemento también con datos. En los lugares, en las actividades donde hay un mayor desarrollo de la actividad sindical, las normativas se cumplen más. Para hablar claro, encontrar empresas con sindicatos formados de trabajadores en negro es más que la excepción, es tal cual. Segunda cuestión, y es muy importante lo que planteaba Alejandro, esto es así. Si nosotros solo trabajáramos con denuncias, sería válido el decir, el Estado se lava las manos y se limita a decir, si no denunciaste, esto no existe. Entonces, justamente, las mejores prácticas que recomienda la OIT y que felizmente la estamos pudiendo cumplir, es que el trabajo cada vez tienda más a ser proactivo. Esto es, sin que exista una denuncia, concurrir a fiscalizar. ¿Con 120 inspectores? Sí. Para que tengan una idea, nosotros recibimos del orden de 3.300 o 3.500 denuncias por año. Eso es una parte de nuestro trabajo. Eso da el 40% de nuestro trabajo. El 60% restante obedece a planificación. Esto es, seleccionamos actividades y según lo que quiera ir a fiscalizar, designo qué grupo de inspectores va. ¿Se hacen por sorpresivas, inspecciones sorpresivas? Claro, justamente, el 60% de las inspecciones en el Uruguay son sorpresivas. Y no es lo mismo el grupo de inspectores que va, si yo quiero fiscalizar formalismo, que si quiero fiscalizar salud y seguridad en el trabajo. Bien. Pongo los ejemplos de este año. Fuerte fue la fiscalización en el verano en formalización. ¿Por qué? Porque en la temporada crece el informalismo. Y crece el informalismo, además, en la noche. Y crece la contratación de extranjeros informales en la noche. Por eso no podemos esperar a que exista una denuncia. Tenemos que ir. Entonces hay que estudiar y ahí vamos y fiscalizamos. Y del cotejo de los dos universos. El universo de las denuncias, digamos, cerrando, Pascal, y de las otras. Del cotejo de esos dos resultados, ¿los resultados son iguales? Son bastante parecidos porque los insumos que nosotros tomamos para planificar son
Los estudios del BPS vinculados a la formalización, la encuesta continua de hogares vinculada a formalización y el análisis de riesgo del Banco de Seguridad del Estado vinculado a los siniestros. Ese es un insumo. Y después, ¿qué es lo que vamos encontrando en la denuncia? Porque las denuncias te dan pistas. ¿Tá? Y la otra cuestión, que no es menor, son lo que llaman las tripartitas. En el Ministerio de Trabajo existe la tripartita de la construcción, la tripartita metalúrgica, el sector lácteo, que ahí vas teniendo insumos de qué es lo que tenés que medir y a dónde en cada una de las inspecciones, que reitero, son planificadas y hoy son la mayoría de nuestras inspecciones, por suerte. Breve, por favor, así pueden participar los que faltan. Sí, Claudio. Yo voy a discrepar totalmente con Graciano. En realidad la violencia de parte de la patronal hacia los trabajadores existe y es más común de lo que creemos. Lo que no existe es la violencia física extrema como está sucediendo Como fue este caso concreto. en este momento. Bien. Me parece fuerte la aclaración. Y después llamar que la única forma que tenemos los trabajadores de cambiar esto es a través de la solidaridad, la unidad y la organización. Como se dijo, los sindicatos es la mejor herramienta que tienen los trabajadores para trabajar y hacer esto posible. ¿Ligia? Sí, a veces no siempre el estar sindicalizado garantiza la defensa, ¿no?, de los trabajadores, porque muchas veces hemos visto dirigentes que no se condicen con realmente las decisiones que quieren tomar sus representados. Que no son representativos Y con respecto a la mejora que ha habido en estos años, también ha habido decretos antimovilizaciones, ha habido decreto 401, decretos también con respecto a las ocupaciones de los lugares de trabajo. O sea que tampoco está tan bien, me parece, en estos últimos años todo con respecto a los trabajadores y la defensa de ellos. Pero sí, claro, eso sí, tenemos leyes de 8 horas en los papeles que no siempre se pueden respetar, como vimos en el caso de los peones rurales. Pero eso sí, tenemos también un día del peón rural, ¿no? Nos llega una información del departamento de Artigas, concretamente. Nos preguntan por aquí qué pasa con los trabajadores de la actividad minera, porque se está denunciando el ingreso de personal brasileño que obviamente estaría todo en condición informal. También se agrega esta información que habría una sola persona para inspeccionar allí en la zona de Bella Unión y aledaños. Bien, yo sobre cuántas personas tenemos, ya dije, lo repito, tenemos 120 inspectores. Segundo, existe una mesa que funcionó el jueves y viernes pasado y ahí recién el jueves y viernes pasado se recepcionaron esas denuncias. Recién ahí, o sea, en los últimos años no había denuncias de eso y es un sector que no es tan fácil planificar las visitas. Lo explico. No todas las actividades del sector minero tienen una actividad continua en el año. Entonces, si fiscalizás para llenar el papel, fiscalizás las grandes empresas que, dicho ya pasó, son las que más cumplen. Y vos tenés que fiscalizar la golondrina, la que trae brasilero extranjero. Gerardo Rey, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado en el día de hoy. Bien, saben que nosotros estamos cumpliendo hoy, este día de octubre, 10 temporadas al aire. Así que quería aprovechar a mandar un saludo muy fuerte a todos quienes han pasado por este programa, en el panel, en tribuna, en producción, a los técnicos que nos acompañaron